Buenas noches, como siempre, gracias por su compañía. Hoy vamos a tocar el tema de la mina San Rafael, que es una empresa que ha provocado un gran impacto en la comunidad, y para hablar más a profundidad sobre esto está conmigo Andrés Dávila. Gracias por venir y aceptar esta entrevista. ¿Podría usted empezar a explicarme la importancia que ha tenido esta mina en la comunidad y en los alrededores de Santa Rosa? Muchas gracias en primer lugar, Haroldo, por el espacio y buenas noches a todos los televidentes. Sí, efectivamente, Minera San Rafael lleva desde el 2014 operando comercialmente en el municipio de San Rafael Las Flores, donde se encuentra nuestra mina, la mina El Escobal. Es la tercera mina subterránea de plata más grande del mundo, es un yacimiento de clase mundial. Y desde esa fecha hasta ahorita, pues nos complace decir que podemos probar que solo en lo económico y en los pagos que tenemos al Estado, hasta la fecha se han pagado más de 1.000 millones de quetzales en lo que corresponde a pago de impuestos, regalías y otros aportes que tenemos y compromisos con el Estado. Pero además esto se ve reflejado en un apoyo a las comunidades que tenemos gracias a un ambicioso proyecto de responsabilidad social empresarial, en donde hemos hecho parte de los beneficios de la mina a muchas de las comunidades que están en nuestra área de influencia, dándoles muchas nuevas oportunidades para que puedan desarrollarse ellas, y nosotros solo como socios del desarrollo apoyando en ese crecimiento que queremos que se tenga a lo largo de la vida útil de la mina. ¿A cuántas personas beneficia la minera San Rafael? Bueno, hablando específicamente del tema laboral, estamos hablando de que son más de 1.600 trabajadores los que se benefician directamente con Minera San Rafael, más de 6.000 empleos indirectos, pero además estamos hablando de una cadena de proveedurismo muy grande, en donde son más de 600 empresas las que elaboran o le prestan servicios a la empresa, lo que representa alrededor de 17.000 empleos. Y esto, haciendo la suma, son más de 85.000 guatemaltecos los que se benefician directamente solo de la operación de la mina. Esto sin contar el apoyo de responsabilidad social empresarial que tenemos en todas las comunidades, en donde tenemos ya un presupuesto de más de 75 millones de quetzales que hemos pagado o hemos invertido en el desarrollo de las comunidades. ¿La mina da trabajo solo a hombres o también a mujeres? No, de hecho el 10% de la fuerza laboral de la empresa son mujeres. Es una de las minas más amigables para la contratación de mujeres en el mundo, porque el promedio es más alto de lo normal. Y eso es lo que también queremos dar a conocer, que somos una empresa muy incluyente, en donde no solo mujeres, sino que hemos visto que la operación de la mina ha permitido que muchos sanrafaelenses regresen a su tierra, que han vivido en Estados Unidos y que al ver la oportunidad que hay ahora en San Rafael, pues han regresado a estar cerca de su familia también. ¿Qué clase de trabajo ejecutan las mujeres en la mina? Bueno, es un trabajo muy administrativo también. Entendemos que también existe una ley a nivel mundial que no permite que las mujeres puedan trabajar adentro de una mina subterránea, pero eso no impide que tengamos a muchas profesionales mineras trabajando en laboratorio, trabajando en áreas administrativas, trabajando en geología, ¿verdad? Tenemos a geólogas mujeres, y también nos complace decir que tenemos a las únicas metalurgistas de Guatemala trabajando en Minera San Rafael. ¿Por qué estas cosas la mayoría de gente las ignoramos? ¿A qué se debe? Bueno, históricamente Guatemala, digamos, no ha sido conocida por su potencial minero. Si bien los mayas se les podría considerar mineros, en la historia reciente de Guatemala solo han operado unas cuantas minas y se conoce y hay muy poca información acerca de cómo operan estas minas que son tan modernas. Sin embargo, déjenme decirles que en el municipio de Morales, que está muy cercano a la mina, desde el siglo XVI hasta los años 50 se operó una mina de plata por los jesuitas
y es una mina que cerró y que ustedes pueden ir ahí, no hay ningún problema, hay ganado, hay plantaciones de café, etcétera. Pero estas minas incluso ya van más allá, ¿verdad? Empresas como nosotros tenemos que respetar los estándares que nos exigen en Estados Unidos y Canadá, estándares ambientales, estándares sociales, estándares de derechos humanos. Y esto es parte de poder venir aquí y tener este espacio con usted, Haroldo, para que la población de Guatemala conozca también los beneficios y los impactos que tiene una empresa como esta a nivel nacional. Siempre se habla que las minas dañan el medio ambiente. En el caso de Minera San Rafael, ¿qué nos puede decir sobre eso? Sí, es una pregunta muy válida y pues es importante aclararla porque existen muchos mitos alrededor de cómo opera una mina en el tema ambiental, sobre todo por el tema del manejo del agua. Nosotros somos una empresa, como ya lo decía, que tenemos que respetar los estándares ambientales que nos exige no solo Guatemala, sino Canadá. En ese sentido, pues tenemos un departamento de ambiente en el que invierte todos los días en cuidar y mejorar la calidad del agua y de todos los recursos naturales que nos rodean. Nosotros hasta la fecha hemos hecho más de 2.500 monitoreos de la calidad del agua, todos han salido 100% cumpliendo con el Acuerdo 236-2006 y estos también están a la vista para que las autoridades puedan revisarlos, pero que también ellos puedan llegar a hacer sus propias muestras y que ellos puedan chequear si efectivamente se está cumpliendo con lo que nosotros decimos. Pero explicando un poco el proceso nuestro brevemente del tema del agua, nosotros el agua que utilizamos en la planta de proceso no se descarga a la naturaleza. Esta es agua que nosotros invertimos para que se recircule en el proceso y evitar tener un impacto. La mayor cantidad del agua que nosotros utilizamos o sacamos de la mina es agua que la tratamos, es agua limpia que viene de adentro de la montaña porque no utilizamos agua de ningún afluente superficial, de ningún río, lago o pozo, sino que viene adentro de la mina. Es agua limpia, es agua que la tenemos que extraer porque conforme vamos desarrollando los túneles vamos encontrando más agua y esta agua la utilizamos nosotros para el proceso de planta, pero el agua que no va a la planta es la que descargamos. Es agua que cumple con el Acuerdo 236-2006, es agua de buena calidad e incluso ustedes pueden llegar a ver, muchos de los vecinos aprovechan esta agua para sus cultivos, para el ganado, incluso algunos vecinos están utilizando para el cultivo de tilapia. Bueno, ya tenemos que ir con los patrocinadores. Estamos con Andrés Dávila hablando sobre este tema de la minera San Rafael. Y vamos con los patrocinadores y regresamos en un momento con ustedes.
Generalmente una de las grandes acusaciones que se hacen con las empresas extractoras es de que se aprovechan del mineral pero no dejan beneficios a las comunidades. Y en este caso, ¿cómo manejan ustedes este tema con la alcaldía? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Existe ese mito del 1% y del 99% que exige la ley minera. La verdad es que el pago de las regalías es un impuesto más que la industria extractiva tiene que pagarle al Estado, además de los compromisos que tiene con los impuestos. También caemos a hablar de cuánto realmente se paga en promedio a nivel mundial en el tema de regalías. Estamos hablando de un 4.28 a nivel mundial. Nosotros en Guatemala estamos pagando el 5% y nosotros como empresas además estamos pagando un 0.5 adicional, que es el pago que le damos a los expropietarios que vendieron sus terrenos para la construcción de la mina. En total es un 5.5%. El país que paga más impuestos es Ucrania, con 9% de regalías. Pero entonces, ¿qué pasa cuando vienen y dicen, sí, pero es que en Bolivia, Chile, Perú pagan el 50, 60%? Pues déjenme decirles que nosotros, sumando todos los impuestos y compromisos que tenemos con el Estado, se están quedando 53% de esto aquí en Guatemala. O sea, hay que aclarar mucho ese tema y ese mito que existe del pago. Hablando un poco de lo que recibe San Rafael Las Flores. San Rafael Las Flores es un municipio pequeño. El situado constitucional está alrededor de 9 millones de quetzales al año y en los últimos 3 años ha recibido un promedio de 50 millones de quetzales. Estamos dándole más dinero de lo que por ley está recibiendo ese municipio y es importante también aclarar que el alcalde está haciendo una muy buena labor administrando ese dinero, remodelando mucho de los drenajes, invirtiendo ese dinero realmente en proyectos de desarrollo en la comunidad. La distribución de esto es 2% para el Estado, 2% para San Rafael Las Flores, un 1% para las municipalidades aledañas y el 0.5% para los expropietarios, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que en los 3 años y medio que llevamos operando más o menos, hemos pagado 1,000 millones de quetzales entre impuestos, regalías, UCI, ISR, que yo no sé cuántas empresas hay en Guatemala que puedan decir que en 3 años hayan podido dar ese aporte al Estado de Guatemala. ¿Y ustedes han visto este cambio en esta comunidad en relación a infraestructura, salud? Y creo que no solo yo, sino que los mismos vecinos y los vecinos de San Rafael Las Flores han visto el cambio que ha tenido. Realmente San Rafael Las Flores está floreciendo. Hemos visto un cambio considerable en la calidad de vida que hay. Vemos una carretera nueva, vemos casas que han cambiado, pero además de eso, la cantidad de negocios que se han abierto, Haroldo. Estamos hablando de más de 150 nuevos negocios que hay en San Rafael Las Flores, con bancos, hoteles, restaurantes, nuevas casas que se están construyendo. Es decir, ahí se ve que el pueblo está cambiando. Y ahora tienen encima esta situación de que la mina es la responsable de temblores. Sí. ¿Qué nos puede usted hablar sobre este tema? Lamentablemente existen desinformaciones y líderes que se aprovechan del miedo de la población, aduciendo que existen temblores o que los túneles están abajo de centros urbanos. Específicamente hablando del caso de Casillas, Casillas es un municipio que está alejado de la mina de San Rafael Las Flores. Estamos en línea recta a 11 kilómetros y a 25 minutos en carro. Nuestros túneles no están por ahí y más allá de eso, el INSIBUME ya dejó claro que los temblores que los vecinos están sintiendo son de carácter natural y no están causados por el hombre. Pero es muy difícil cuando se trata de que las autoridades traten de trasladar esta información porque lamentablemente los líderes no quieren creer esta información. ¿Qué clase de líderes puede usted explicar? Hay muchos líderes que están atrás o interesados en esto. Lamentablemente se nos ha metido en un tema
que por la cercanía que pudieran creer que estamos, entonces se nos mete en esta discusión. Pero la verdad, Haroldo, es que nosotros como empresa queremos continuar trabajando, estamos muy abiertos al diálogo con los vecinos, estamos abiertos a que las autoridades lleguen, fiscalicen nuestros túneles y den fe de que realmente los túneles no están abajo de los vecinos. ¿Y estos temas de los bloqueos? Son preocupantes realmente, Haroldo, son bloqueos que ya llevan 3 semanas. Prácticamente es una pérdida que el país está teniendo de 5 millones diarios que está perdiendo el país en concepto de impuestos, en concepto de pago de salarios, en concepto de pago a proveedores. Y acá es bien importante aclarar esto de los pagos de los proveedores porque son más de 600 empresas que le proveen sus servicios a la empresa. Ya lo decía, son 17,000 empleos, de los cuales 85,000 guatemaltecos se benefician directamente. O sea, estamos hablando realmente de un impacto que no solo están afectando a la mina, sino que están afectando a los proveedores y están afectando al pueblo de San Rafael Las Flores, que se ha visto que en los últimos días han tenido que empezar a recortar el consumo de combustibles porque no dejan pasar las pipas. Y lamentablemente, Haroldo, lo que es esto es una discriminación hacia el trabajador de Minera San Rafael o a los proveedores. Si uno es trabajador de la mina o si es proveedor, se le baja del carro, se le exige que enseñe los DPIs, que eso solo las autoridades lo pueden hacer. Y eso realmente es una discriminación. Ya nuestros colaboradores metieron una denuncia ante la PDH para que se respete los derechos de ellos como trabajadores y proveedores de sus familias también. ¿Y ha habido alguna posibilidad de diálogo con ellos? Se ha abierto ahorita la posibilidad de entablar un nuevo diálogo. Ya hubo en estas últimas 3 semanas 3 mesas de diálogo en las que las autoridades locales y algunos comunitarios líderes participaron. Nosotros enviamos varias misivas a las autoridades para que pudieran conocer y dar fe de los túneles. Todavía no se aceptó la misma, pero en esta nueva mesa de diálogo que va a estar abierta y que la va a conformar el Sistema Nacional de Diálogo, pues estamos invitados para que realmente se pueda resolver esto de forma rápida y que pueda realmente existir una solución pacífica. Bueno, vamos a hacer el último enlace con los patrocinadores, vamos a regresar para seguir hablando de este tema, solo que ahora en la parte legal, y para ello está acá la licenciada Gabriela Roca, quien nos va a explicar hacia dónde debe de ir todo este tema que ya ha sido trasladado incluso a otras instancias de tipo legal.
ya hemos visto, para frenar las labores de empresas de extracción, pues hay muchísimos mecanismos. La minera San Rafael está ahorita también atravesando algunas demandas de tipo legal, y para eso pues me acompaña, como dije anteriormente, la licenciada Gabriela Roca. Estos procesos legales que está enfrentando la mina, ¿usted podría explicarnos más o menos de qué se trata? Muchas gracias, Haroldo. Creo que vale la pena poner en contexto a los televidentes de que existe ahora una metodología, como usted bien lo decía, fundamentada en temas legales, que las entidades o las organizaciones que acostumbran tener como objetivo pues frenar a las empresas de desarrollo, ya sea en hidroeléctricas o mineras o cualquiera de este tipo de proyectos, utilizan. Y es basados en lo que establece el Convenio 169 de Pueblos Indígenas, que fue ratificado por el Estado de Guatemala en 1996. Ellos se fundamentan en que cuando el Ministerio de Energía y Minas otorgó en su momento estas licencias o autorizaciones, no llevó a cabo el proceso de consulta de pueblos indígenas que debía de haberse realizado. En este caso, la minera San Rafael está experimentando un amparo en su contra planteado por Calas. Realmente fue planteado en contra del Ministerio de Energía y Minas por haber autorizado la licencia extractiva, que tiene como fin último que la licencia se suspenda y por ende se cierre el proyecto. Cuando analizamos un poco cuál es el fundamento de ellos, es que la supuesta violación que se da en contra de los pueblos indígenas que habitan un área consiste en que el ministerio no les consultó, entendiendo por consulta, de conformidad con lo que dice la OIT, que es que hubo un diálogo y una socialización y una validación de las posibles afectaciones. Después de analizarlo mucho y detenidamente, basado en jurisprudencia y en mucho análisis jurídico, llegamos a la conclusión que es un argumento falaz, ya que en el área de la mina San Rafael Las Flores, en donde la mina se ubica, que es, como nos hablaba Andrés anteriormente, el municipio de San Rafael Las Flores, no hay población indígena existente. Creo que es muy importante que entendamos que la Corte de Constitucionalidad recientemente en la sentencia Oshek ha dicho que el convenio 169 es aplicable cuando se dan dos situaciones puntuales. Uno, que el Estado emita una medida que puede afectar, ¿y a quién puede afectar? A poblaciones indígenas. Calas argumenta que la población Xinca, que pertenece al departamento de Santa Rosa, se ve afectada con la mina. La Corte también ha sido enfática y OIT ha sido también enfática en que tenemos que ir a la territorialidad, en dónde es que está la población que supuestamente se ve afectada. Si esa población no es indígena, el convenio 169 no aplica, toda vez que pues, el convenio 169 protege a las poblaciones indígenas. En este caso, los datos ciertos para que yo pueda decir que no existe población xinca en el área se basan en RENAP y en el censo que se emitió hace ya algunos años, en donde se arroja que en el municipio de San Rafael Las Flores hay prácticamente 0 personas que se autodenominan xincas. Digamos, basado en el respeto del mismo convenio, se debe ir al fondo de qué es una población indígena y respetar el elemento subjetivo de la autodeterminación de los pueblos. Los habitantes del municipio de San Rafael Las Flores no se consideran población xinca. Esto ya está planteado en la Corte de Constitucionalidad. No, está en este momento planteado ante la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que tomar la decisión inmediatamente, en unos cuantos días, de si procede con la suspensión provisional de la licencia, y eso acarrearía una suspensión inminente, digamos, del proyecto de explotación minera. La Corte Suprema de Justicia en este momento no va a entrar a conocer el fondo, sino que lo que tiene que resolver de forma inmediata es si la violación supuesta es de tal magnitud que amerita que se suspenda mientras se conoce el fondo. Y a eso pues creo que es importante que los televidentes entiendan que típicamente las medidas o los amparos lo que pretenden proteger son derechos, digamos que
que si la Corte se tarda un buen tiempo en conocer el fondo, muy probablemente cuando se conozca ya la violación es tal que no se pueda revertir. En este caso, la mina ha operado por más de 4 años sin, digamos, haberse violado ninguno de los derechos que en este caso argumenta Calas, pero de suspenderse, como ya nos habló Andrés previamente, sí se violarían, contrario a lo que Calas dice, varios otros derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a una mejor oportunidad, y se le provocaría inmediatamente a Guatemala pues la pérdida a la municipalidad de los 53 millones de quetzales aproximadamente que se le otorga en regalías, y a Guatemala pues una baja importante en el presupuesto general de la nación que pasa a formar parte de estas regalías que la mina otorga. Entonces, la Corte en su sabiduría debe sopesar, digamos, el daño versus el derecho que se argumenta alegado y tomar en consideración antes de emitir una resolución que a veces el remedio puede ser mucho más duro que la enfermedad, como decimos en buen chapín, y la Corte Suprema de Justicia está en este momento en esa situación. Me avisan que ya estamos terminando, pero solo una pregunta, yo quisiera que la respuesta fuera breve. ¿Cómo puede una institución representar a una comunidad indígena? ¿Esa comunidad le da ese derecho? ¿Cómo funciona? Creo que es un tema muy puntual y muy importante. El pueblo Xinca tiene una forma de hacerse representar. Existe el Parlamento Xinca y ellos mismos, como el convenio mismo dice, debe representarse por sus líderes representativos. Calas, no sabemos fundamentados en qué, se abrogó la representatividad de un pueblo que en principio no se la ha otorgado. Calas es un colectivo ambiental que está ahí, digamos, en principio entendemos, para representar derechos ambientales, y el derecho que argumenta violado es un derecho íntimamente relacionado con población indígena, no así con temas ambientales. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante que los televidentes, pues a través de estas reflexiones, pues sepan qué es la minera San Rafael, el tema de los pagos que se hacen, cómo la comunidad donde la mina tiene influencia ha cambiado, y ahí está la postura de Calas, ¿verdad? Aquí yo no quiero ni ponerme a favor ni en contra, sino que sean ustedes lo que, a través de lo que ha dicho Andrés Dávila y lo que la licenciada Gabriela Roca ha explicado, pues tengan un conocimiento más sobre un problema que está ahí. Ya son 3 semanas que no se permite el ingreso a la mina, hay bloqueos, y esperemos de que esto de manera pacífica se pueda resolver, sobre todo para esas comunidades cercanas que se han visto beneficiadas con la mina San Rafael. Que tengan una feliz noche y nos vemos mañana, como siempre, en otro programa de Sin Reservas.